Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos Primera de Juan. Sus brazos sobre que se ha extendido más sobre él nuestros pecados fue clavado y por él somos libres. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Primera Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, para comenzar capítulo 2, vamos a acordarnos de lo que fue el capítulo 1, ¿de qué habló? Hablaba de el poder que tiene la palabra, ¿no? Que el objetivo era que la palabra se conecte otra vez con nosotros. Y esa palabra era Yeshua. Era el verbo encarnado. Lo que Juan está tratando de decir, la palabra era el mismo Yeshua y yo, Juan, apóstol, estuve con él, vi su obra, vi su acción, vi su manifestación. Experimenté en carne propia. Por eso es importante entonces confiar en la palabra, porque nuestro Salvador nos trajo la palabra para confiar en ella, para no vivir más apartado. Y también hablaba de una cosa muy importante. El versículo 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Habíamos hablado de eso la vez pasada. Entonces, si yo digo que estoy con Dios, pero ando en tiniebla, y la palabra tiniebla es precisamente estar apartado de los mandamientos, apartarse de las ordenanzas de Dios, eso te hace vivir en tiniebla. Entonces, miento, dice. Yo digo que tengo comunión con Dios, pero no vivo de acuerdo a su ordenanza, estoy mintiendo. Y no practico la verdad. Ahí dice, no sé la verdad, no practico. Dice. O sea, la verdad no es para saberla. ¿Para qué es la verdad? Para practicarla. ¿No? La emet es para practicarla. Entonces, el versículo 7 decía, pero si andamos en luz, luz era comunión con Dios. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia todo pecado. Quiere decir que la sangre de Yeshua siempre está trabajando en la vida del creyente cuando se reúne. ¿Qué quiere decir? No es que recién le está perdonando sus pecados, sino que está teniendo efecto en su vida. La comunión hace que el sacrificio de Yeshua tenga efecto en tu vida. O sea, ahora si vos estás apartado en oscuridad, en tiniebla, entonces ¿qué significa la sangre de Yeshua? Para vos por lo menos no significa nada. Eso es la verdad. No puedes ser una persona que está en oscuridad, en tiniebla y decir la sangre de Jesús me limpió. Lo que hoy en día lamentablemente escuchamos que dicen muchas personas. Igual yo tengo a Jesús aunque vivo como quiero y hago lo que quiero. Eso no es la verdad. Bueno, eso es lo que habíamos visto como resumen, ¿no? La vez pasada. Pero ahora, capítulo 2. Nuevamente, hijitos, estas cosas os escribo. Todo lo que estoy hablando, todo lo que le estoy diciendo, todo lo que estoy tratando de hacerle entender, tiene un propósito y un objetivo. ¿Cuál? ¿Qué dice ahí? Para que no pequéis. Fíjense. Entonces el problema de la iglesia, de los hermanos, en todos los tiempos que ha sido siempre, han pecado. ¿Por qué siempre se han apartado de Dios? Por causa del pecado. Yo les escribo este mensaje, esta carta, para que no pequéis. ¿Y qué es pecado? Acá no dice, no, le escribo esta cosa no para que no tengan pecado, para que no pequen. Quiere decir que para que no transgredan los mandatos de Dios. Para que uno no transgreda los mandatos de Dios, se le tiene que avisar, se le tiene que advertir de las consecuencias. Se le tiene que explicar, si vos transgredís los mandatos de Dios, vas a vivir, te va a ocurrir esta cosa. Hay que avisarle a las personas. Y Juan está diciendo eso.
Bueno, para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiere pecado, si hay alguien que ha transgredido los mandamientos, ¿qué dice ahí? Tenemos, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua Hamashiach el Sadik, el justo, a Jesucristo el justo. O sea, si hubieres pecado, dice, ¿qué quiere decir? Si transgredí la palabra, tener un abogado. ¿Qué es el propósito de tu abogado? ¿Cuál es el propósito del abogado? Interceder. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros tenemos un abogado? ¿Por qué el abogado me defendería? ¿Qué es lo que el abogado quiere de mí? A ver, calculen ustedes. Vamos, yo soy abogado. Bueno, la verdad, señor juez, aunque me contrató ese señor, pero la verdad para mí que él es culpable y tiene que ir a la cárcel y tiene que morir. Pero bueno, me contrató y yo tengo que defenderle. ¿Eso puede hacer un abogado? No. Entonces, ¿qué es el trabajo del abogado? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que demostrar de alguna manera mi inocencia. ¿Sí o no? El propósito del abogado es demostrar que soy inocente. ¿Es eso o no? ¿Entiendes? ¿O no hay otro propósito? No hay abogado que demuestre que su cliente es culpable. Entonces, si nosotros tenemos un abogado, y es Yeshua Mashiach lo que está haciendo es demostrar ante el Padre que yo soy inocente. Entonces, ahí parte un problema. Y claro, entonces yo no tengo problema, ya que Jesús va a demostrar que yo soy inocente, bueno, a vivir se ha dicho, a disfrutar la vida. ¿Será que ese es el objetivo del abogado? Entonces, tu abogado está tratando de demostrar que vos sois inocente, vos que estás haciendo al otro lado, pecando. Oye, ¿por qué estás pecando vos si tenés problemas? No me preocupo que mi abogado va a solucionar todo el problema. ¿Será que así puede hablar una persona? Claro que no. Si vos tenés un abogado que está tratando de demostrar que soy inocente, tu vida, ¿cómo tiene que ser? Si hubieras pecado, tiene que ser diferente. Él va a tratar de demostrar que ese pecado, él ya pagó, que ese pecado fue por esta causa, que ese pecado ya terminó. Entonces, ¿por qué tenés que tratar de demostrar que tu vida ya es diferente? Pero la gente, ¿cómo toma eso? Cuando escucha, abogado tenemos, cree que puede pecar. Que tener un abogado te habilita a pecar, te habilita a cometer todo tipo de transgresión. Eso es falso de falso. Jesús no va a ser el abogado de esa clase de personas. Porque en Hebreos capítulo 10 dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿para quién es ese abogado? Para esa persona que realmente está entendiendo su labor, su función. Para esa persona que es sincero. Cuando ustedes están en un problema, con el único que tienen que abrir el corazón es con el abogado. A otra persona no le pueden decir todo detallado, pero al abogado tienen que decirle la verdad y decir, así yo hice. No le puede mentir al abogado, o le puede mentir. El abogado tiene que ver sinceridad en tu corazón para poder defenderte. Esa es la realidad. Entonces uno tiene que ser sincero con que ¿quién es su abogado? Yeshua es su abogado. Entonces vos tenés que ser sincero con él. Si vos le decís, Yeshua, la verdad, yo hice estas cosas y me gustaría que me defienda. Bueno, te voy a defender. Pero, ¿por qué hiciste esa cosa? Y bueno, porque estuve mal. Pero una vez que fuiste sincero, ¿qué quiere decir? ¿Ahora puedes hacer otra vez? No. Quiere decir, si te sinceraste, quiere decir que querés cambiar. Hay que entender bien este punto de el abogado tengo. Porque he escuchado muchísimas veces ya las personas justificar con este texto que pueden pecar. Y el objetivo de esta carta, ¿cuál era? No pecar, dice. No pecar. El objetivo es no pecar. Si hubiere pecado, no te preocupes, alguien te va a defender. Pero el objetivo de la carta es no pecar. El objetivo de la carta no es pecar por tener un abogado, como la gente ha tomado. La gente, les digo la verdad, ha quitado esa parte de hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Eso ha quitado y ha puesto solamente, y si alguno hubiere pecado, abogado, eso se quedó grabado. Porque está siempre en el pensamiento de que puedo pecar. Pero no es así. ¿Se entiende, no? Bueno, y cuando dice a Yeshua Hamashiach el justo, quiere decir a alguien que vive correctamente. Tu abogado es alguien que hace las cosas sin tacha, sin mancha. Entonces es una persona que puede representarte, que puede mostrarte el camino correcto. Ahora, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Después vamos a aclarar esta palabra.
Pero antes, vamos a ver en una forma relámpaga, si podemos, todo lo que implica pecar. ¿Por qué dice no pequen? Porque ¿qué ha hecho el pueblo durante todo el tiempo? Ha pecado y ha pagado las consecuencias. Y vamos a ver, la palabra pecado nosotros entendemos que es transgredir los mandamientos de Dios. ¿Así se entiende o no? ¿Qué es pecado? ¿Están seguros? ¿O todavía no se convencieron? ¿Qué es pecado? Transgredir los mandamientos. Vamos a ver si la Biblia confirma eso. Si por la Biblia no creemos, ya no tenemos soluciones. Arranquemos desde Génesis capítulo 3. Recuerden, pecar, transgredir la ley, desobediencia a Dios, ignorancia sobre las cosas de Dios también entra en la lista de pecado. Cuando vos no sabés las cosas de Dios, está también como pecador, por eso no tenés que ser ignorante. No puedes decir que yo no sé nada, no, por eso tenés que instruirte. Por eso la Torah es instrucción. Dios dejó la Torah para que te instruya. El que vos no quieras instruirte quiere decir que querés ser pecador. Sí o sí, si no conoces, vas a ser pecador. Arrancamos con Génesis 17. ¿Qué dice? Cuando el hombre transgrede un mandato de Dios. Versículo 17. ¿No? Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué hizo Adán? Obedeció a su mujer y desobedeció a Dios. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Por eso dice que el hombre, por tanto como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él, en vez de obedecer a Dios, hizo el deseo de su mujer, quien estaba siendo influenciada por Satanás en forma de serpiente. Ahí arranca lo que se llama desobediencia o pecado. Y trajo consecuencia que Dios maldijo la tierra. Después, Génesis 4:7. Dios le da la oportunidad a los descendientes de Caín de que se presenten ante él para hacer la reconciliación, el sacrificio de reconciliación. Pero como saben ustedes, uno de ellos, Abel, acepta, se reconcilia con Dios, trae la sangre, lleva el cordero, derrama la sangre, que representa la sangre de Yeshua. Pero el otro tenía su propia idea, su propia manera de servir a Dios. ¿Y qué hace? Transgrede nuevamente el mandato de Dios. Miren lo que dice acá. Versículo 7. Si bien hicieres, esto le está diciendo Dios a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Anótense esa cosa en la cabeza. Si no hace bien, o sea, para Dios, el pecado te está llamando. Hola, soy el pecado, bienvenido. Cuando vos no haces lo que Dios quiere decir que el pecado te está llamando. La pecado la olla rata la de vida. A él lo manejata la de corazón. La de ella poseo, la Dios es ia. ¿Se entiende, no? Bueno. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, sigamos. Génesis 6:4. Génesis 6:4. Estamos viendo los orígenes del pecado. ¿Por qué Juan dice? Y recuerden que Juan empezó diciendo lo que era desde el principio, desde Bereshit. Estamos cumpliendo con ese tema, ¿no? Estamos arrancando su tema desde Bereshit. Desde ahí arranca la duda en la palabra. Génesis 6:4 dice, 11, 4 está bien, hasta el 11 vamos a leer. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto lo llama una acción pecaminosa porque ya estudiamos que estos hijos de Dios que menciona acá, eran hijos de Dios, creación de Dios, productos de Dios, pero en rebeldía. Eran rebeldes. Quiere decir que se habían opuesto al plan de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban pecando. Eran seres celestiales que vinieron a apoderarse de la tierra. Y de su unión salieron gigantes, o sea, lo que nosotros llamamos nefileos, seres terroríficos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es una cosa importante. Los nefileos, su propósito siempre han sido gobernar el mundo, dominar, apoderarse de la tierra. Siempre. Cuando fueron destruidos por Dios, solamente quedó su espíritu como alma en pena,
o como demonios. ¿Y qué han tratado de hacer siendo almas en pena y siendo demonios? ¿Qué han tratado de hacer durante toda la historia? Siempre influenciando a los hombres para gobernar el mundo. O sea, esa mentalidad de querer gobernar, dominar y manejar, ¿de dónde creen que viene? De los nefileos. Por eso, ¿quiénes creen ustedes que generalmente manejan las políticas, los gobiernos, los líderes? Y si ustedes analizan cada líder loco que hubo en la historia, como Nerón, como, ¿quién era otro? Calígula, como Napoleón, Césares, Faraón, Nabucodonosor, varios líderes que su objetivo era dominar, gobernar y siempre se ha llamado Dios. Siempre quería que le llamen Dios, siempre pensaba que tenían poderes especiales. ¿Por qué? Eran influenciados por estos nefileos, por sus espíritus. Hay algunos que piensan que algunos de estos líderes en la antigüedad realmente fueron nefileos. Otros, como ellos fueron exterminados por Dios, fueron sus espíritus que manejaron. Sus espíritus controlaban y hasta hoy siguen controlando. ¿Por qué creen que gente en la religión, por ejemplo, hay muchos líderes que quieren manejar masas, quieren dominar, tienen una mentalidad de ser una organización poderosa? Por eso construyen mega iglesias, mega eventos, todo mega. Y políticos también. ¿De dónde sacan esa mentalidad? Nefileo. Siempre fueron varones de renombre. O sea, cuando alguien busca poder, tener renombre, ¿qué está teniendo? Espíritu de nefileo. O tal vez es un nefileo. Hay sospechas. Bueno, ¿están entendiendo esta parte? ¿Eso cómo se llama? Pecado, ¿no? Pecado. Versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y después que dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Después estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahí vemos la diferencia. La tierra, por causa de los nefileos, contaminada y corrupta, y Dios se arrepiente de ello, pero una persona halla gracia. ¿Por qué? Caminó con Dios, dice. No dice que era también parte de este sistema corrupto. Estaba en el sistema corrupto, pero él caminaba con Dios. Hace una diferencia. Por eso él halla la gracia. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La palabra corromper es cambió su naturaleza. Lo que Dios estableció, ellos cambiaron. Entonces la consecuencia del pecado, vemos, Dios va a destruir la tierra. Estamos captando, ¿no? Ahora, una ordenanza en Levítico 15:30. Vamos a ver lo que dice la Torah. Levítico 15:30. Esta, si ustedes leen desde 13, 14, 15, está hablando sobre las impurezas físicas que ocurren en el ser humano. Dice, y el sacerdote hará una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará al sacerdote delante del Señor del flujo de su impureza. Así apartará de sus impurezas los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Una ordenanza para no morir por impurezas físicas y que Dios también llama pecado. Segunda de Samuel capítulo 12. David peca delante de Dios. A ver, ¿qué le dice Dios? ¿Cómo le responde? ¿Saben lo que hizo David, no? Miró una señora que se estaba bañando y no aguantó y le mandó llamar y pecó con ella, como si nada. Después se enteró que era casada y que era uno de sus generales más fieles. Mandó llamar a su general, le dijo, andate con tu esposa. No, yo soy fiel a mi rey. Al final decidió ponerle en el frente de la batalla y que muera. Qué bien, ¿no? Y después se casa con la señora. Parece que todo estaba bien, pero miren lo que Dios le dice. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? ¿En qué parte él tuvo en poco la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra con referente a lo que él hizo? Primero, mintió. Segundo, adulteró. Tercero, aunque él no mató directamente, pero ordenar matarle es como él mató. Entonces, 3 leyes que están prohibidas en los 10 mandamientos, él tuvo en poco. Después no respetó su posición de rey.
Fue infiel con su prójimo, no amó a su prójimo. Y podemos aumentar más. Siendo rey, él tenía que ser ejemplo ante el país. Pero ¿qué hizo? Entonces, Dios se acuerda al reclamarle a David, tuviste en poco mi palabra. Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Después, por lo cual ahora no se apartará, hay consecuencia por el pecado. Por eso Juan dice, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, porque hay consecuencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios considera cuando uno está transgrediendo su mandamiento que a él le está menospreciando. Dios así considera. Me está teniendo en poco. Me hace pensar que no valgo nada. Eso Dios considera cuando uno está transgrediendo su mandamiento. Y tomaste a Urías Heteo para que fuese su mujer. Así has dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. ¿Qué dice David? ¿Cómo responde David? Transgredí el mandamiento de Dios. Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David también, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Dios estaba viendo el corazón de David. Él está entendiendo, he transgredido. Realmente he cometido un error. Pero fue grande su error, ¿no? Por más que Dios le dice, Dios ya remitió, Dios ya agarró tu pecado, ya lo cargó, ya lo puso en su cuenta, pero va a tener consecuencias. Así dice, ¿no? Va a haber consecuencias. Pero en ningún momento David no sintió como que esto fuera algo, gracias, ya me perdonó. No, desde ahí su corazón no fue igual. Desde ahí se dio cuenta, mi vida he sido rebelde delante de Dios. Hasta el día de su muerte él entendió que fue rebelde. Eso le sirvió para ser más fiel a Dios. Y tuvo que pasar muchas cosas. ¿Se dan cuenta por qué Juan dice, estas cosas escribo para que no pequéis? Precisamente por estas cosas. El mismo David es un caso ejemplar. Nehemías capítulo 1. Fijémonos lo que dice Nehemías, ya atendiendo al pueblo como pecador. Nehemías capítulo 1. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense en su oración de Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos transgredido tus mandamientos, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. ¿Ven ustedes qué está entendiendo Nehemías que es pecado? No hemos guardado los mandamientos. Nuestro pueblo no hizo lo que estaba establecido en su ley, en su Torá. Eso se llama hemos pecado. Y no hemos guardado su mandamiento, estatuto, precepto que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Deuteronomio capítulo 30. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré a su lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuál es la manera de revertir las transgresiones del pecado? No pecando más. ¿Qué le está diciendo Juan con su carta? Estas cosas escribo para que continúen pecando, para que no pequéis. Entonces se dan cuenta que revertir el pecado no es solo creer en la sangre de Jesús. Revertir el pecado es no pecar más y hacer lo que Dios dice. Y si hubiéramos pecado, si en ese transcurso de querer cambiar delante de Dios caemos en pecado, tenemos el abogado que va a demostrar que yo no he querido hacer eso, que mi corazón estaba dispuesto a seguirle a Dios. Pero antes entendí quién era yo.
Se está dando cuenta, ¿no?, de lo que Dios está hablando. Sigue, Salmo 51. Hay que entender bien este punto porque todavía muchas veces no se captó. Versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Fíjense que David está hablando, es el corazón que él tenía cuando había transgredido los mandamientos de Dios por causa de Urías y su esposa. Porque yo reconozco mis rebeliones, es el corazón que tiene alguien que va a ser defendido por un abogado. Soy tu abogado, tienes que contarme la verdad. No. Bueno, yo no hice nada, me acusan de vale, yo soy bueno. Así el abogado no te va a poder defender. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir? Si está mi pecado siempre delante de mí, quiere decir que me molesta, no me siento cómodo, me siento incómodo. Entonces no voy a volver a andar detrás de eso. Entonces ahí el abogado va a trabajar en tu vida. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir? Al reconocer que vos sos el malo, está aceptando que Dios es justo. Al reconocer que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios, está reconociendo que Dios es correcto. Y eso puede hacer que cambie tu corazón. Pero si vos pensás que lo que haces está bien, que como te comportás está bien, como reaccionás está bien, jamás vas a considerarle a Dios justo entonces. Como Job pensaba, más justo soy yo que Dios, decían. Así llegó a decir él, ¿no? Yo soy más justo que Dios, Dios es un injusto. Bueno, dice, ya aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es otra historia. Ezequiel 18. Ezequiel 18 dice, versículo 4. Atiendan bien lo que dice acá. He aquí que todas las almas son mías, Dios está diciendo. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y a mí me dio interés de saber qué es el pecado para Ezequiel. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa vivirá. Y firemos un poquito más, dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, el que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los oídos, a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que es al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que la maldad retrajere de su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Así está, ahí está claro qué es pecado. ¿Qué es lo que va a hacer que el alma que pecare morirá? ¿Está claro o no? Bien claro para la gente que quiera entender. Tu comportamiento, tu manera de reaccionar, tu manera de actuar con la gente. De ñañao, lomitandi, pea pecado, pea o manota y pecadores. Si no podés cambiar tu mentalidad, si no hacer un juicio correcto entre hombre y hombre, no viví conforme a los estatutos y decretos de Dios, vas a tener problemas, será. ¿Está bien? Bueno, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Qué más dice? Versículo 4. Daniel también oraba, y a ver qué oraba. Dice, oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tu mandamiento. Versículo 5 dice, hemos transgredido tu ley, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ordenanza. Cuando el hombre pueda hacer esta oración, Dios va a escuchar abiertamente. Dios le escuchó a Daniel, le escuchó. Dios le escuchó a Nehemías, le escuchó. Dios le escuchó a David, le escuchó. Dios le escuchó a Ezequiel, le escuchó.
¿Por qué no escucha a la gente de hoy en día? Porque la gente está rechazando su condición y haciéndole culpable a Dios. Yo estoy bien, Dios está mal entonces. Porque si yo estoy bien, si yo no tengo pecado, si yo ando bien delante de Dios, quiere decir que Dios es lo que está mal por haber escrito todas estas cosas. Y todos estos profetas, todos estos líderes estaban mal también. Versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El versículo 11, vamos a saltear para avanzar. Versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué es el pecado? Transgredir los mandamientos de la ley de Moisés. Bien claro está escrito. 24 parece que es. 24, a ver si es 24. 70 semanas están determinadas. Esto es lo que después el ángel le revela a Daniel. Ustedes pueden leer todo el capítulo 9, interesantísimo. Cuando él confiesa su pecado, cuando él entiende que está mal delante de Dios, Dios le da, su abogado, ¿no? Dios es nuestro abogado, le da la solución. Yo soy tu abogado, Daniel, te envío un ángel, te va a dar la solución. ¿Qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, a la transgresión de la ley y expiar. ¿Qué decía expiar? Si ya hubo pecado, limpiarles, sacar esa suciedad de sus vidas. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, al Kadosh de los Kadosh. ¿Quién era eso? ¿Qué es ungir? Ponerle en su puesto, en su posición de rey. Está ya determinado que dentro de 490 años va a venir alguien para establecer la justicia a tu pueblo. ¿Estamos entendiendo? Esta es la defensa que va a haber para Daniel, porque ha creído en Dios. Bueno, ahora sí volvamos a Primera de Juan. Creo que hicimos una recorrida relámpago que es pecado. No creo que haya duda, ¿no? Bueno. Y él es la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Es el que se ha puesto en nuestro lugar. Es la entrada. Es la entrada. Es igual que cuando vamos a celebrar ahora Pesach. Cuando celebramos Pesach, el ángel de la muerte iba a entrar por la puerta de cada casa, pero la casa que esté pintada con la sangre del cordero no iba a pasar. La maldición iba a pasar encima de esa casa a la siguiente casa. Si la siguiente casa también estaba pintado con la sangre del cordero, iba a seguir pasando a la siguiente, hasta encontrar un lugar donde no haya sangre de cordero. La sangre del cordero representaba el juicio que ha caído, que iba a caer sobre Yeshua HaMashiach por todas las maldiciones, por todos los pecados que el pueblo ha hecho. Entonces, está diciendo que Yeshua, que Jesucristo, es nuestra puerta, el que carga, el que se pone ahí en el frente para recibir todos los golpes. Eso quiere decir propiciación. Propiciatorio se llamaba esa tapa que había en el arca del pacto, donde cuando el sacerdote entraba, derramaba 7 veces la sangre del cordero sobre él, que era una sombra de que esa tapa está cargando la culpa del hombre. Era Yeshua, ¿no? Está cargando, la sangre representaba la vida, y la vida estaba siendo derramada por causa del pecado. La propiciación estaba cargando toda esa culpa. Entonces, Yeshua es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino a perdonar a todo el mundo de sus pecados. ¿Se está entendiendo, no? Entonces, bueno, si Él vino a perdonarnos a todo el pecado, hay un propósito, hay un objetivo, hay una razón. ¿Cuál era? Ahora camina. ¿Por qué el ángel de la muerte no mató a los israelitas, a su primogénito? ¿Por qué al día siguiente los egipcios estaban llorando por sus muertos, pero los israelitas estaban sin problema? Porque Dios quería sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra prometida. No era para que se queden ahí a burlarse de los egipcios, era para ir a un lugar. Entonces, ¿por qué
Yeshua fue la propiciación por nuestro pecado para que nos quedemos en un lugar para avanzar hacia la tierra prometida. Y el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué es esto? Es lo que ha hecho por nosotros. ¿Y cómo podemos asegurar que Él ha hecho eso por nosotros? ¿Cómo puedo asegurar que Él ha redimido mis pecados? Que Él es la propiciación de mis pecados. ¿Cómo puedo asegurar? Y miren lo que dice ahí. Si guardamos sus mandamientos. ¿Dice o no dice? ¿Dice o no dice? Ahí puedo asegurar la propiciación por mis pecados y por lo de todo el mundo. En eso puedo asegurar que yo le conozco a Él. Porque estoy viviendo conforme a su voluntad. Conforme a su palabra. Él me da instrucción. No puede ser que alguien me haya rescatado para llevarme a ser un vago en el desierto. Para ser una persona ignorante. El pueblo mejor instruido vive mejor. Hace mejores las cosas. Entonces Dios le dio a su pueblo mucha instrucción para que sea un pueblo sabio. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 4. Ahí está escrito por qué Dios nos dio la instrucción. Versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Entiendan bien lo que dice ahí. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Se dan cuenta? El objetivo de que Dios me haya dado toda esta enseñanza es que la gente vea que yo soy un pueblo sabio. Entonces en esto van a conocer que ustedes han sido redimidos por la sangre del Cordero. No en que van a andar jactándose, hemos cruzado el mar, nuestro Dios mató a los egipcios, nuestro Dios trajo plaga por los egipcios. No, hemos vivido conforme a la enseñanza de Dios. Hemos hecho la voluntad de Dios. Qué sabios son ustedes. Eso es lo que va a diferenciar. Bueno, vamos a Juan. A Juan. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos captando? Bueno, sigamos con el versículo 3, ¿no? Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco. ¿Ustedes le conocen a Dios? Claro. ¿Ustedes oran a Dios? Claro. ¿Ustedes creen en Dios? Claro. ¿Ustedes son fieles a Dios? Claro. ¿Ustedes hacen la voluntad de Dios? Claro. Cada vez no es más tan claro, ¿no? ¿Ustedes practican lo que Dios enseña? ¿Ustedes caminan conforme a los planes de Dios? Y ahí ¿y vos guau, haces? Vos no haces nada tampoco. Ya empieza a atacarte, ¿no? ¿Y vos guau qué? Vos podés cumplir. En Santiago 2 dice que nadie, que el que guarda manda, el que quiebra uno tiene que cumplir todo. Nadie puede cumplir la ley. Nadie cumplió la ley. La gente cada vez habla contrario a la Biblia. Pero dice que le conoce a Dios. Utiliza a Jesucristo como ídolo, como amuleto de buena suerte. ¿Sí o no? Nada más. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la emet, la verdad no está en él. Guardar es tener en el corazón para aplicar en tu vida. Si vos decís que le tenés a Dios en tu vida, pero no aplicás sus mandamientos, no hace ni mínimo detalle lo que Él enseñó, entonces son mentirosos. Recuerden, mentirosos están en la lista de los que no van a ingresar a la vida eterna. ¿Así está o no? Ningún mentiroso, dice también, heredará el reino de Dios. ¿Está escrito ahí o no? Entonces el que dice que cree en Él, que está con Él, pero no hace lo que Él dice, es un mentiroso, según la palabra, según la Escritura. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será que Juan nomás habló así? ¿Juan ya era muy exagerado?
¿O de quién aprendió Juan? Si él vio a Yeshua, su vivir, escuchó su palabra personalmente, él está hablando lo que Yeshua dijo. Y vamos a ver qué dijo Yeshua. Juan capítulo 12, vamos a leer. Juan capítulo 12, palabras de Yeshua. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Miren lo que Yeshua dice, el que cree en mí, cree en el que me envió. El Padre que apareció a Moisés, que apareció a Abraham en el desierto de Sinaí, en el país de Egipto, en ese está creyendo. El que cree en mí no está creyendo en mí, sino en el Dios de los profetas, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En él está creyendo. Amén. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Recuerden, la palabra tiniebla es estar fuera de los mandamientos de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito por el cual Jesús vino era para morir por los pecados. Todavía no estaba viniendo para juzgar. La segunda vez que venga, ¿para qué va a venir? Para juzgar ya, porque ya no va a venir a salvar, porque ya vino a salvar. Y si la segunda vez viene a juzgarte, quiere decir que vos no aceptaste su salvación. ¿Y qué es no aceptar su salvación? Vamos a ver. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. La palabra que he hablado. ¿Y cuál es la palabra que él ha hablado? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él no habló su palabra, Él no inventó nueva doctrina. Él habló el mandamiento que el Padre le dijo que hable. Y ustedes lean todo lo que Jesús enseñó y van a saber qué mandamiento es. Y sé que su mandamiento de Dios, su misbot, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento, ¿qué dice que es ahí? Vida eterna. Entonces, no, el mandamiento, déjese de engañar, pastor hereje a los hermanos, déjese de cargarle con mandamiento, enséñele la gracia, enséñele que solo Jesús salva. Así la gente habla. Y acá yo estoy leyendo la Biblia. El que en su mandamiento hay vida eterna. Jesús habla. Si vos creíste su salvación, si vos creíste que Él vino a derramar su sangre por tus pecados, quiere decir que ahora está viviendo conforme a su mandamiento. Esa es la verdad según la Biblia. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Lo que dice el escritor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Te hace manifestar y te da soluciones a tu vida. Soluciona a tus problemas. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lo que puede cambiar la vida de una persona. Enseñale la escritura, enseñale cómo vivir, enseñale qué quiere Dios, enseñale a tener temor de Dios y su mentalidad, sus intenciones van a cambiar. Si tenía intención de corromper su vida, va a cambiar. Pero no le enseñe a oponerse a lo que Dios estableció. Como lastimosamente están enseñando la mayoría de creyentes que no saben qué están creyendo, porque no están creyendo en la palabra, la verdad. Romanos 1:22, fíjense lo que dice acá. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La mayoría de la gente en la actualidad habla con una mentalidad de sabiduría, pero lo que es tan sencillo como hacer lo que Dios dice, no hacen. Entonces se convierte en necio. Que dice acá, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios, Elohim, los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios le hace pecar, así dice acá. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, fíjense acá, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que la iglesia hace cualquier cosa. El cristianismo actual hasta empezó con la adoración de imágenes, celebraciones mundanas, cualquier cosa, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Cómo se le puede tener en cuenta a Dios? Estamos viendo, guardando y haciendo lo que Él estableció. Hay más, palabra de Yeshua, Juan capítulo 14, versículo 21. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama. ¿Ustedes le aman a Dios? Sí, entonces guarden sus mandamientos. El que no le ama, desde 21 vamos a leer. Leí un poco rápido. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí dice, el que tiene mis mandamientos, no solamente el que tiene mis mandamientos, tiene y los guarda. Ustedes saben sobre las celebraciones bíblicas. No solamente tienen que saberlo, tienen que guardarlo. ¿Qué quiere decir? Aplicarlo. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto es lo que está diciendo Juan. Juan no está hablando su propia palabra, está hablando lo que Yeshua habló. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a terminar. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Estás entendiendo? Bueno, versículo 5, ¿no? Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sé que estoy con Dios? A ver, ¿cómo puedo saber que estoy con Dios? Porque guardo su palabra y empiezo a caminar en perfección. ¿Qué quiere decir perfección? En madurez. Empiezo allá a hablar más sabiamente. No hago las cosas torpemente. Aprendan y aprendamos este ejemplo. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una persona inteligente, sabia, es el que guarda los mandamientos de Dios. Y finalmente, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si vos decís que Dios está en tu vida, que Jesús es tu camino, tu guía, tenés que andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Él anduvo haciendo la voluntad del Padre. Él no anduvo rechazando nada que está en la Escritura. Guardaba el Shabbat. Él no comía chancho en su mesa. ¿Ustedes creen que Yeshua mataba chancho y comía en su mesa? Entonces, cosas así es lo que una persona no hace, no guarda. Las actividades, las festividades bíblicas son las que están establecidas en la Biblia, en la Torá. El mes de Aviv, el 14 y 15 de Aviv. Celebraremos Pesach. Celebraremos panes sin levadura, primicias. No el tiempo de los huevos de Pascua, ni las fiestas paganas. Ahora ustedes vean los supermercados llenos de huevitos de Pascua. Eso ya hace 2 semanas que yo he visto, o 3 semanas ya. Ya estaban preparándose. Su mentalidad no está en estas festividades. Está en el negocio, en el comercio. Esos son espíritus que controlan la mente de la gente. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Primera de Juan. Bendiciones y hasta pronto.